Todos los que os habéis conectado hoy, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada tan especial que organizamos desde Retina Euskadi Begisare y que le hemos dado el título de Con vista al futuro, investigación y desarrollo de terapias innovadoras para las distrofias hereditarias de la retina. Estamos felices, muy felices de poder compartir este momento, este espacio con todas las personas afectadas por distrofias hereditarias de la retina, con las familias, con los profesionales de la salud que os habéis conectado, no solo desde España, sino nos consta que también desde muchos países de Iberoamérica. Gracias a todas, a todos por vuestra asistencia. Este webinar lo hemos enmarcado dentro del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es una fecha que nos recuerda la importancia de dar visibilidad a todas las personas que vivimos con patologías poco frecuentes, y hemos elegido el título del webinar con un doble significado. Con vista al futuro, no solo se refiere a los avances que están por venir, ¿no? Y que todos queremos conocer, sino también a este deseo que tenemos a que, gracias a la investigación y a sus resultados, podamos tener tratamientos que nos permitan llegar con vista al futuro, ¿no? Que al final es lo que todas deseamos, lo que todas y todos deseamos. Este encuentro es, por tanto, además de una jornada informativa, es también una muestra del compromiso que desde Retina Bizkaia Euskadi Begisare tenemos con la investigación, ya que desde nuestras tres organizaciones apoyamos a dos de los grupos de investigación que hoy nos acompañan. Gracias a la solidaridad de toda nuestra comunidad, de todas las personas que nos apoyáis y que participáis en los eventos benéficos, en las rifas y en todas las iniciativas que tenemos para recaudar fondos con este propósito. Así que también por eso, gracias a todas y a todos. Y por supuesto, queremos expresar nuestro más grande y sincero agradecimiento a la y los ponentes que nos acompañáis hoy. Tenemos el honor de contar con tres especialistas de referencia en el campo de la biología celular y la innovación farmacéutica. Nicolás Cuenca, que es catedrático de Biología Celular de la Universidad de Alicante; Javier Ruiz Ederra, es doctor en Biología e investigador de Bioguipúzcoa y profesor de la UPV; y Amalia Capilla, que es doctora en Biología Celular y es la CEO de Miramun Pharma. Gracias, Nico, Javier, Amalia, por compartir todo vuestro conocimiento, por vuestra cercanía y por la dedicación que tenéis a la investigación, que nos llena de esperanza. Y ya sin más, dicho esto, vamos a dar paso a la primera intervención de nuestros ponentes. En primer lugar, contamos con el doctor Nicolás Cuenca Navarro, que es catedrático de Biología Celular en la Universidad de Alicante, investigador principal del Grupo de Neurobiología del Sistema Visual y Terapia de Enfermedades Neurodegenerativas. Su trabajo se centra en la neuromorfología de la retina, la conectividad sináptica y el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades neurodegenerativas. Con más de 125 publicaciones científicas y múltiples colaboraciones internacionales, su investigación ha sido clave en el avance de nuevas estrategias terapéuticas. El doctor Cuenca hoy nos hablará sobre neuroprotección y editores de calidad, CRISPR Prime Editing, una tecnología innovadora con gran potencial terapéutico en enfermedades de la retina. Así que cuando quieras, adelante, Nicolás. Vale, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. A ver. Un momento. Vale. ¿Se ve la pantalla, no? Sí. Vale, muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por la presentación, y para mí es un placer el poder hablar un poquito de lo que hacemos en el laboratorio y cómo está el estado actual de las investigaciones en distrofias de la retina. Entonces vamos a hablar un poquito, dar de forma sencilla para que podamos entender dónde estamos y qué es lo que se está haciendo en eh, con distintas aproximaciones terapéuticas, pero antes de nada, y en un minuto me gustaría hablar de este señor que está en esta fotografía, y porque este año es el gobierno bueno, pues ha dedicado este año, el 2023, 24 y 25, es el año de Santiago Ramón y Cajal, y aparte de ser el referente, el padre de la neurociencia, pues también creo que es importante saber que es el padre de la retina. Es el referente mundial
de la retina, el primero que la estudió profundamente y describió bueno, las células y un poquito el funcionamiento, y era la base de todo lo que sabemos actualmente. Y para ver la importancia de él, él publicó en el 1892 un libro que, en francés, porque era la lengua científica de aquel momento, y bueno, es la retina des vertébrés, ¿no? Y 2 años más tarde se tradujo al alemán porque era una obra maestra y también se tenía que conocer en alemán. En 1972 esta obra magnífica se traduce al inglés y no estaba traducido al castellano. Entonces, pues con Pedro de la Villa y lo hemos traducido al castellano, ahora tenemos la oportunidad de poderla leer en castellano, porque la publicó en francés, estaba en alemán, estaba en inglés, no estaba en castellano. Y para quien tenga curiosidad, también es un libro editado por el CSIC, pero también se puede oír en el sistema digital de la ONCE, en un audiolibro. Bueno, es una obra maestra que todos los que trabajamos en retina conocemos y le debemos mucho a Santiago Ramón y Cajal. Y simplemente, estas son para demostrar un poquito lo que hacía, estas son preparaciones originales de Santiago Ramón y Cajal de hace alrededor de 150 años, que todavía se conservan, les hemos podido fotografiar. Y él, viendo estas imágenes, hacía estas verdaderas obras de arte. En este libro están estas figuritas que describió fundamentalmente. Pero también me gustaría decir que dentro de toda la obra, porque Santiago Román y Cajal es considerado como uno de los principales genios de la ciencia mundial, pues, ¿qué significaba la retina para Santiago Román y Cajal? Y simplemente quería leer unas palabras suyas que escribió sobre la retina. Y él decía en sus memorias que la retina siempre ha sido generosa conmigo, el más antiguo y pertinaz amor de laboratorio, una de las obras más importantes brotadas de mi pluma. Según recordará el rector, mis amores hacia la retina son historia antigua. El tema me cautivó siempre, porque en mi sentir, la vida no alcanzó jamás a forzar maquinaria tan sutil artificio y tan perfectamente adecuada a un fin como el aparato visual. Ni debo ocultar que en el estudio de dicha membrana sentí por primera vez flaquear mi fe darwinista. Abrumado y confundido por el soberano ingenio constructor que campea, no solo en la retina y aparato idéntico de los vertebrados, sino hasta el ojo del más ruin de los insectos. Allí, en fin, sentí más profundamente que en ningún otro tema de estudio la sensación escalofriante del insondable misterio de la vida. Creo que es importante el reconocer bueno, pues los pioneros en la retina y sobre todo a un genio, y que todos sepamos que Santiago Ramón y Cajal sentó las bases del estudio de la retina. Pero bueno, pasando ya un poco al tema de estudio, la retina está formada por una serie de células que todos sabemos que son, bueno, ahí están los conos y los bastones, que la luz estimula a estas células. Estas mandan una información a otras células bipolares. Estas células bipolares conectan con otras células ganglionares, y estas células ganglionares, con unos axones, unas prolongaciones, mandan esa información que se ha procesado en todas estas células al cerebro. Entonces, bueno, tenemos dos células, los conos y los bastones. La verdad es que es una maravilla de célula. Todos consideramos que las células, en principio las células, bueno, hemos estudiado en el colegio, pues el núcleo del citoplasma. Pues estas células son muy especializadas porque tienen unos de compartimentos que hacen un proceso que es la fototraducción, que es transformar la luz que les llega en un impulso nervioso. Y eso es lo que hacen porque en uno de los compartimentos, que tienen forma muy alargada, que se llama el segmento externo, hay unas proteínas como la rodopsina, que nos vamos a acordar de esta proteína, la rodopsina, que es estimulada por la luz, y esa luz hace una serie de reacciones químicas que van a estimular, como he dicho antes, a bipolares y ganglionares. Y bueno, es muy compleja, muy diferenciada. La verdad es que lo podemos considerar que es un prodigio de la naturaleza. ¿Y qué ocurre? Que todas estas células, los bipolares, ganglionares, etcétera, etcétera, pues pueden tener mutaciones, es decir, cambios en su función genética, que lo que va a hacer que no funcionen bien. Conocemos actualmente en las distrofias retinianas alrededor de 300 genes que están mutados, tienen mutaciones,
¿no? Globalmente son unas 3.000 mutaciones que pueden afectar a las células ganglionares, a las células bipolares, a las amacrinas, a los conos, a los bastones. Y aquí tenemos una serie de al epitelio pigmentario, al corio capilar, y todo esto son porque hay mutaciones genéticas que hacen que estas células no funcionen bien, no fabriquen una serie de proteínas para su funcionamiento, y como no funcionan bien, pues no pueden procesar esa información visual y tenemos una pérdida de visión, ¿vale? Bueno, una de las cosas que ocurre cuando los fotorreceptores, por ejemplo, degeneran, tanto los conos como los bastones, es que se producen una serie de fenómenos dentro de estas células, como es un estrés oxidativo, un aumento de estrés oxidativo, hay una inflamación, porque hay otras células que es la microglía que producen inflamación, hay otras células que son las células de Müller que hay una gliosis, entonces hay todo un proceso de daño celular que es lo que tendremos que controlar para poder hacer terapia de estas células. Entonces, globalmente, podemos decir que para tratar estas enfermedades distróficas de la retina, podemos dividirlo en 4 apartados. Un primer apartado que son factores neuroprotectores. Tenemos que impedir que las células degeneren. Y para eso vamos a utilizar pues, antioxidantes, antiinflamatorios y antiapoptóticos, que es una palabra que indica cuando todo este proceso inflamatorio se produce y esta degeneración, las células que no funcionan bien deciden morir. Y eso es lo que científicamente llamamos apoptosis. Y por eso tenemos que dar unos antiapoptóticos para que no se mueran. Pero todo esto lo que hace, con estos factores neuroprotectores, lo que vamos a hacer es ralentizar. No estamos curando la enfermedad, vamos a hacer que degeneren o perdamos visión más lentamente, porque es difícil paralizar todo el proceso degenerativo. Luego está otro apartado que es la terapia génica. Con la terapia génica, efectivamente, lo que queremos es curar la mutación. Ahora luego explicaré lo que es y en qué consiste. Y hay varios tipos de terapia génica que lo hablaremos un poquito más tarde. La terapia génica normal, los CRISPR, la optogenética, que daremos unas pequeñas pinceladas. Otro apartado serán los trasplantes de células, que es cuando las células ya no funcionan, degeneran, pues podemos añadir otras células nuevas que se transformen en fotorreceptores y puedan volver a funcionar la retina. Y por último, la visión artificial, tanto retiniano como corticales, podemos recuperar en parte la visión. Y veremos un poquito, analizaremos dónde estamos en cada uno de estos apartados. Pero es importante saber que cuando se produce esta degeneración, podemos dividir en varias fases desde que vemos hasta que perdemos total la visión. Podemos ver que hay una primera fase donde todavía tenemos todas las células, aunque están funcionando, serían en la mayoría de las distrofias retinianas desde el nacimiento hasta que vemos los primeros síntomas de disfunción visual. Tenemos los fotorreceptores, las otras células que tienen las mutaciones, son células que están sufriendo y poco a poco van muriendo, van degenerando, pasando a una segunda fase donde los fotorreceptores están, pero ya hay una gran pérdida de fotorreceptores. Luego otra tercera fase donde ya existe esta inflamación, este estrés oxidativo, donde ya prácticamente ya no quedan fotorreceptores, y una cuarta fase donde prácticamente hay una desorganización de todas las retinas, las amacrinas, las ganglionares degeneran y es bastante difícil recuperar la visión. Y entonces, en esta primera fase, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, dar factores para mantener sana las células de retina, terapia génica para poder corregir la mutación. En la segunda fase podemos dar también factores, también terapia génica y trasplantes. Cuando ya no hay fotorreceptores, podemos trasplantar células para que se conviertan en fotorreceptores. Y luego en la tercera fase, cuando ya no hay células, podemos y debemos mantener sana la célula, por cosas que comentaré más tarde. Los trasplantes pueden funcionar, la visión artificial y también la optogenética, que es una opción terapéutica que también veremos. Y a la última fase, en la parte 4, donde hay una degradación retinal, ya será muy difícil que podamos recuperar toda la visión, pero tenemos que decidir los factores para mantener la retina que tengamos sana. Las trasplantes no sabemos si funcionará y podría ser que funcionara la visión artificial. Bien, pues en principio
los factores hablando de los factores neuroprotectores, ha habido muchos trabajos. Yo llevo también casi prácticamente parte de mi vida dedicada a la retina, pues utilizando compuestos antioxidantes, antiapoptóticos y antiinflamatorios. Y hemos publicado muchos trabajos, pero en animales. Y en animales, pues funcionan algunos relativamente bien, unos mejor que otros. Tampoco es que funcionen y podamos recuperar la visión totalmente, pero cuando estos compuestos llegan a ensayos clínicos, pues la verdad es que el éxito de todos estos compuestos pues es reducido. Algunos no llegan por cuestiones bueno, que pues, a nivel de patentes, de las empresas farmacéuticas, etcétera, etcétera, pero bueno, es complejo porque paralizar el estrés oxidativo, apoptosis, etcétera, es bastante complejo. Pero sí que hemos tenido éxito en la terapia génica. En la terapia génica es importante. Y la terapia génica, bueno, voy a intentar explicarlo, porque hay una terapia génica que le vamos a llamar tradicional, que es la que está haciendo ahora, y una terapia génica que es la terapia de CRISPR. Y voy a utilizar un símil para entenderlo, cuál es la diferencia entre uno y otro. En principio, sabemos que los cromosomas tenemos la información genética. Esa información genética está codificada por cuatro compuestos, que es la adenina, la timina, la guanina y la citosina, que es como un código de 4 letras, que es el código de 4 letras. Cómo están ordenadas esas 4 letras me va a indicar qué proteína esa célula va a fabricar. Por ejemplo, la rhodopsina que hablábamos antes. Entonces tenemos cada trocito de cromosoma va a ser un gen y cada gen va a fabricar una proteína. ¿Qué ocurre? Si el código que tenemos de ordenación de esas 4 letras hay un fallo en una letra, el problema eso es una mutación. ¿Y qué ocurre? Que como hay un fallo en una letra, la rodopsina se fabrica mal. Por lo tanto, la terapia génica lo que tenemos que hacer es introducir la información sana. O también podemos silenciar ese gen, que a veces es un gen que produce una proteína tóxica, lo tenemos que silenciar. Y por último, podemos reparar el gen. Y vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos a imaginar, con un símil, vamos a imaginar que una biblioteca tiene ordenadores y cada uno de los ordenadores es un cromosoma. Y hay un ordenador que tiene la información, por ejemplo, de ciencia, otro de historia, otro de geografía, y hay un ordenador que tiene toda la información de todas las novelas o los libros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tenemos una información en ese ordenador, que eso sería un cromosoma y un ADN. Si nosotros cogemos un USB y podemos copiar de ese ordenador un libro, vamos a poner, por ejemplo, El Quijote, ¿no? Si copiamos ese libro en el núcleo y lo sacamos fuera en el citoplasma, vamos a la biblioteca, copiamos el libro, nos vamos a nuestra casa y en ese USB es el ARN mensajero que lo llevamos a una impresora en nuestra casa, ponemos el USB y fabricamos ese libro. Y ese libro es la proteína. En nuestro caso, la rodopsina. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo que más o menos es lo que pasa en la célula. ¿Y qué ocurre? Pues este es el libro. El libro es El Quijote en un lugar de la Mancha. ¿Qué ocurre si a este libro le falla una sola letra? Vamos a quitarle, por ejemplo, la E. Si le quitamos la E en un lugar de la Mancha, si le quitamos la E, ya no tenemos el Quijote, porque empezaríamos a leer y leeríamos Nu en el Olga al Mancha. Por lo tanto, quitando solamente una letra, eso es una mutación, ya no tenemos el libro, ya no tenemos la proteína. Por lo tanto, esto sería, copiaríamos el USB, lo llevaríamos a la impresora y ya no tendríamos el libro, no tendríamos rodopsina, por lo tanto el fotoreceptor se muere. ¿Qué es la terapia génica? Pues la terapia génica consiste en que tenemos que tener un transportador, que en este caso es un adenovirus
asociado, que es una especie de virus que le hemos quitado toda la información genética, que ya no es un virus, es un transportador. Los virus tienen la capacidad de infectar a las células y vamos a coger solamente la cubierta. Y dentro vamos a poner la información correcta del Quijote, que luego va a ir, lo introducimos en la célula y vamos a depositar dentro del núcleo la información correcta del libro. Entonces ahora cogeremos el USB, copiaremos la información correcta, lo llevaremos a la impresora y fabricamos la proteína correcta. Por lo tanto, el fotoreceptor vuelve a funcionar. Esa es un poquito la terapia que se está haciendo ahora con éxito. Con éxito, por ejemplo, aquí tenemos un vídeo de Noah que ha sido tratado con Luxturna, es de RP65, y aquí vemos que, bueno, para quien no lo pueda ver, pero Noah está pues este vídeo lo saqué yo en Valencia hace 2 años y está mirando el móvil. Y antes, que pues, le era difícil caminar por la noche, no veía la pizarra en el colegio y tenía muchas dificultades y ha recuperado visión. Pero claro, hemos tardado desde el primer perro que se curó, que está aquí a la izquierda, que se llama Lancelot, hemos tardado casi unos 23 años en que algo que se investigó y se vio que era correcto en animales, ahora está en España. En España, con Luxturna están tratados ya 30 pacientes, algunos con más éxito. Cuanto más joven se tratan, mucho mejor. Pero ahora mismo hay otros genes como el RPGR, el USER, rodopsina, RBC1, etcétera, etcétera. Y cada vez más se están añadiendo nuevas mutaciones que se van a corregir con terapia génica. Por lo tanto, una cosa importante es que cada uno sepamos de los afectados, sepa cuál es la mutación para ver si se puede acceder a ese tipo de terapia que puede ser disponible. Pero, además de esta terapia, que la podemos llamar una terapia actual tradicional, existe o se está ahora estudiando una terapia que es la terapia génica con CRISPR, que nos tenemos que quedar con esta palabra porque va a ser una revolución a todos los niveles, como hablaré dentro de un rato. La terapia CRISPR consiste en que dentro de ese transportador, de ese adenovirus, no vamos a meter el gen correcto, el gen correcto. Lo que vamos a meter ahora es un ingeniero informático en pequeñito, que lo que vamos a hacer es llevarlo al núcleo y esas herramientas genéticas van a entrar dentro del ordenador y van a corregir la mutación. Es decir, si había un cambio de una letra de la A por la T, lo que van a hacer es quitar la A y volver a poner la T y corregir el gen. Si podemos corregir el gen, lo que podemos hacer es copiar el USB, llevarlo a la impresora y fabricar la proteína correcta, que en este caso estamos hablando de la rodopsina. ¿Vale? Y esto es importante porque la tecnología CRISPR va a ser una revolución. Es obligatorio decir que la tecnología CRISPR se desarrolló el primero que describió el sistema es un investigador, compañero mío de departamento aquí en Alicante, pero últimamente le han dado el premio Nobel, le dieron el 2020 a Emmanuel Carpentier, a Jennifer Dunia. Pero es una revolución total porque podemos, es lo que se llama la edición de genes, podemos quitar genes, poner genes y podemos hacer como si tuviéramos un procesador de texto en Word, ¿no? Y bueno, se están utilizando esas herramientas para agricultura, para ganadería, para distrofias tal, para el SIDA, para la hepatitis, incluso, por ejemplo, para la anemia falciforme, para la beta talasemia, etcétera, etcétera. Y el sistema es simplemente es que el sistema reconoce dónde está la mutación, luego hay una enzima que corta y hay una forma que es el CRISPR-Cas normal, que lo que hace es que le damos la información correcta y la célula repara la mutación. Esto es para células que no se dividen, pero hay que decir que esa tecnología, estamos ahora en el inicio de esa tecnología, en el sentido de que prácticamente estamos como antiguamente estamos escribiendo con un lápiz y un borrador.
¿no? De ahí es donde estamos ahora con la edición de genes. Hasta que lleguemos a un ordenador y a utilizar el Word, pues el desarrollo va a ser exponencial. Y con esa tecnología lo que hemos hecho, financiado por Vegisare y también por ESRetina y un proyecto europeo que estamos haciendo ahora en colaboración con otros países, pues hemos hecho, ahí está la familia en Cantabria que tiene una distrofia coroidal central, una mutación en una proteína que es la periferina, y con esta herramienta hemos hecho un ratón que tiene la misma mutación de esta familia. Esta familia actualmente son unos 60 personas afectadas y algunos ya ciegos, y este ratoncillo tiene la misma mutación, lo hemos estudiado y se queda ciego. Y lo que vamos a hacer ahora, hemos hecho algunas pruebas como si fuéramos oftalmólogos. Le hacemos electroretinogramas, OCTs, le hacemos estudios de optomotor, etcétera, etcétera, y hemos visto que tiene la misma progresión que las personas, y entonces lo que vamos a hacer ahora es dos cosas. Primero, ver con la técnica CRISPR, curar al ratón, si podemos curar al ratón, luego vamos a utilizar células de los pacientes para ver si las podemos curar, y lo que haríamos también es, a partir de células de la piel de los pacientes, fabricar fotorreceptores para ver si podemos curar fotorreceptores in vitro, en una cápsula de Petri. Si podemos in vitro, podríamos curar luego a los pacientes. Por lo tanto, la terapia génica sabemos que funciona, es segura, es eficaz, pero tenemos que, para poder hacer esa terapia, cada uno tiene que conocer la mutación, es decir, hay que hacer el análisis genético, pero hay que hacer un estudio o un diseño específico para cada mutación. Y hay algunos problemas, pero también está la rentabilidad económica, que no sé si se hablará más tarde, pero que está disponible y yo creo que va a avanzar exponencialmente. Y luego ahora tenemos también otra técnica que es la optogenética. La optogenética, voy a intentar explicarlo de forma bastante sencilla, y es que lo que tenemos es que cuando ya no hay fotorreceptores, las células que son estimuladas por la luz ya no tienen la proteína fotosensible. Lo que se trata es de conseguir que otras células bipolares o ganglionares se conviertan en fotosensibles. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos eso introduciéndole un gen que sea o que se estimule, como la rodopsina, que se estimula por la luz, otros genes que se estimulan por la luz, y así las bipolares o las ganglionares pueden estimularse por la luz y recuperar cierta visión. Tiene unas ciertas limitaciones, pero lo bueno de esta optogenética es que serviría para todas las mutaciones, no sería específica para una mutación, serviría para todas las patologías, ¿vale? Y se puede aplicar cuando ya no hay fotorreceptores, ¿vale? Y entonces, luego aquí tenemos dos empresas, el estudio en Pioneer, que se ha hecho ya en humanos, y otra empresa que es la Nanoscope, que ya, bueno, en retinosis pigmentaria ya está en fase clínica 2-3, pero también hay para USER y también para la degeneración macular, y parece que tiene resultados prometedores. Los trasplantes celulares, que es otra opción terapéutica, se han hecho muchos estudios en trasplantes celulares. En ratón nosotros también hemos investigado, etcétera, etcétera, y funciona relativamente. En humanos lo que se ve es que primero pues no forman tumores, que es una ventaja, pero es muy difícil que al trasplantar células se transformen en fotorreceptores y hagan las conexiones sinápticas correctas para producir una visión correcta. Hemos hecho estudios, en algunos estudios en animales funciona bien, y ahora se está trabajando mucho en que a partir de células de la piel se hacen estos pequeños organoides, y estos pequeños organoides son como retinas en pequeñito. Son como retinas en pequeñito que se pueden utilizar para investigación in vitro, o estas retinas en pequeñito se pueden utilizar para hacer trasplantes. Eso es un desarrollo que se está realizando. Por ejemplo, en esta fotografía, esto es uno de estos organoides que tenemos fotorreceptores, bipolares, amacrinas, y es como una retina en pequeño.
Hay algunas cuestiones que tenemos que resolver, pero lo que sí que es verdad es que se ha visto que cuando se trasplantan estas células, ya sea de células mesenquimales, células neuronales, etcétera, etcétera, pues libera una serie de factores neuroprotectores que parece que funcionan un poquito mejor. Y por último, la visión artificial, en la cual, bueno, el Argus 2 y otros aparatos se ha visto, se han puesto en el mercado algunos de ellos, pero bueno, para no hacer muy largo, la verdad es que no han tenido un éxito y algunas empresas han cerrado porque yo creo que se necesita mayor diseño y mayor. Hay otras opciones a este nivel de visión artificial donde tenemos unos fotoconmutadores, que es utilizar una serie de proteínas fotosensibles que abren y cierran una serie de canales. También hay otros estudios donde cuando no hay fotoreceptores ponemos como si fueran unas células fotoeléctricas de que cuando le estimula la luz emiten electrones, como si fuera una placa solar para producir electricidad que se están desarrollando. Pero bueno, para ver un poquito cómo estamos ahora, hoy mismo, por ejemplo, hay una página web de la National Library of Medicine, que es el clinicaltrials.org, donde podemos estudiar todos los ensayos clínicos, ¿no? Y estos ensayos clínicos, lo que ocurre es que actualmente en distrofias retinianas hay 361 ensayos clínicos que se están realizando. 14 de ellos son con factores neuroprotectores, 220 en terapia génica, 11 en optogenética y 50 en células madre. Unos están empezando, otros acabando, otros tienen resultados favorables, pero el mensaje de esto es que hay mucha gente, hay muchos adelantos. Hace unos años, hace 5 o 6 años, cuando dábamos este tipo de charlas, todo el mundo preguntaba, oye, ¿qué hay de lo mío? Y digo, bueno, hay que esperar, hay que tener paciencia. Y ahora, pues sabemos que hemos avanzado mucho y mi opinión es que va a ir de forma exponencial todo el desarrollo de este tipo de terapias. Bueno, como ya me he pasado un poquito de unos 3 minutos, solamente quería dar acabar con un mensaje de qué podemos aprender. No voy a poner más diapositivas, pero sí de otros estudios que hemos hecho en el laboratorio, eh, mensajes directos. Mensajes directos es el siguiente, y es que mientras tanto lo que tenemos que hacer es cuidarnos la retina y, importante, la protección de la luz con los filtros. La intensidad de luz degeneran los fotorreceptores. Eso lo hemos visto comprobar en animales y en ratones con retinosis pigmentaria. Hemos visto que la intensidad de luz afecta y degenera antes. También hemos visto que otro concepto nuevo que es la microbiota. Hemos publicado estudios en ratones que tienen retinosis pigmentaria que hemos visto que la microbiota de los ratones con retinosis es diferente y tenemos alrededor de 2 kilos de bacterias en nuestro sistema digestivo y esas bacterias producen sustancias proinflamatorias o antiinflamatorias. Una dieta rica en frutas, en verduras, va a favorecer que nuestras bacterias produzcan sustancias antiinflamatorias, y una dieta rica en grasa, etcétera, etcétera, lo que va a producir bacterias proinflamatorias. ¿Vale? Eso lo hemos comprobado y lo hemos publicado en distintos artículos y, por supuesto, cuidarse la retina es importante, incluso cuando nos quedamos sin ver nada. ¿Por qué? Porque la retina no solamente sirve para ver, la retina también sirve para otras cosas. En la retina hay otras células que son fotosensibles que nos controlan los ciclos circadianos, es decir, el poder dormir, el saber cuándo podemos comer, cuándo podemos dormir, y también controlan el reflejo pupilar y los centros de la depresión. Por lo tanto, aunque nos tenemos ciegos, hay que cuidarse la retina y fundamentalmente también no fumar y la utilización de filtros, tanto filtros en la luz exterior y dentro de la casa utilizar siempre luz cálida, no utilizar luz azul que es dañina para la retina. Bueno, por esto creo que me he pasado unos 4 o 5 minutos, pero bueno, yo creo que con esto acabamos. ¿Vale?
Genial, genial. Nicolás, muchísimas gracias. Bueno, ha sido unos minutos, pero nada, te has ceñido fenomenal al tiempo. Muchísimas gracias por este recorrido tan interesante y tan bonito a la vez que nos has hecho, ¿no? Por las fases de la degeneración de la retina, las mejores aproximaciones terapéuticas en cada una de esas fases, ¿no? Todo lo que estáis haciendo en el laboratorio y estos últimos consejos de salud, ¿no? Que son tan importantes y que además no son por decir, o sea que vosotros lo habéis podido comprobar y que realmente lo tenemos que hacer así. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la siguiente ponencia. Voy a dar paso al doctor Javier Ruiz Ederra, que es doctor en biología celular, investigador de BioGipuzkoa y codirector del Grupo de Neurodegeneración Sensorial, además de profesor permanente en la Universidad del País Vasco, en la UPV. Su carrera se ha enfocado en la investigación de terapias innovadoras para enfermedades neurodegenerativas, participando en proyectos tanto en España como en Estados Unidos. Es autor de 27 publicaciones científicas, inventor de una patente y ha trabajado en la transferencia de conocimiento al ámbito industrial. El doctor Ruiz Ederra nos va a presentar un nuevo candidato terapéutico que podría suponer un gran avance en el tratamiento de las distrofias hereditarias de la retina. Pues adelante, Javier, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Arantxa, por la presentación. Y a ver, se está viendo ya, ¿verdad? Creo la presentación. Sí, Ah, se ve bien, sí. sí, se ve, ¿verdad? Vale, voy a compartir. Voy a hacer que ¿Se vea pantalla completa ahora mismo? No estoy seguro. Igual, ¿no? Sí, 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 se ve, Javier. Sí, vale, de acuerdo. Vale, muchas gracias. Bueno, me ha gustado mucho tu introducción, Nicolás. Muchísimas gracias y te agradezco también que hayas hecho una referencia a Santiago Ramón y Cajal. Me he enterado por Katy del CIB en Madrid que has estado haciendo una ruta ilustrando un poco a la gente sobre Ramón y Cajal y quería darte las gracias de verdad porque creo que es una persona, es un personaje, es uno de los mejores científicos a nivel mundial, no es por lo que digamos nosotros, está a la altura de Isaac Newton o del propio Einstein y sin embargo estamos en un país en el que por desgracia no se le valora lo suficiente, yo creo. O sea que hay que decirlo una y mil veces si hace falta. Si esto fuera Francia o Estados Unidos, pues estaría todo el rato, habría museos, que no hay ni un museo de este señor, que fue, como bien has dicho, fue bueno, el precursor un poco de la existencia de las neuronas. O sea, una cosa brutal, ¿no? Entonces, nada, te agradezco mucho, me ha gustado mucho tu charla y tu presentación en general. Y nada, yo os quería también comentar que os voy a hablar un poco también como investigador, que está muy centrado, estoy en el Instituto BioGipuzkoa en San Sebastián y colaboramos estrechamente con Cristina, somos los dos directores del grupo, ¿no? de investigación. Estoy también yo realmente mi vinculación es doble con la Universidad del País Vasco en el Departamento de Oftalmología y trabajo físicamente en el instituto. Entonces os voy a mostrar unos resultados que hemos tenido que han sido desarrollados en su mayoría en el propio Instituto de Biodonostia y también en colaboración con la Facultad de Químicas también de San Sebastián, donde se han llevado a cabo el desarrollo de las moléculas que os voy a presentar, ¿no? Y también quería comentaros que recientemente se ha incorporado al grupo gente que era completamente necesaria, como es Amalia, que tendré la suerte de escucharla a continuación, en el que hemos logrado crear una startup que es Miramun Pharma, que como os presentará ella en breve, y comentaros simplemente que nos hacía falta a gritos no nuevos perfiles, porque éramos muchos investigadores, sabíamos mucho de ciencia, pero luego llevar un medicamento a la clínica nos hemos dado cuenta de que no es nada sencillo. Teníamos unas carencias brutales y gracias al nuevo equipo que se ha incorporado, entre ellos Amalia, yo creo que se están dando pasos muy, muy grandes y casi me gustaría priorizar la charla y que hable sobre todo ella. Yo os voy a dar un par de pinceladas para ubicaros en qué consiste un poco el tratamiento que estamos proponiendo y como yo creo que algunos de vosotros ya me habéis oído, tampoco quiero incidir en demasiados detalles ni quiero ser demasiado científico, entonces me voy a inspirar un poco en Nicolás, voy a ser un poco más didáctico y creo que es muy interesante un poco la perspectiva de traslación que os va a plantear Amalia, que me parece mucho más interesante que mi charla, de verdad. Entonces, nada, bueno, a ver, vale, simplemente... como comentaba Nicolás, la terapia génica quizás es la terapia que ahora mismo está dando unos resultados más interesantes, porque es verdad que en los mejores de los casos se trata de detener, ¿no? y de curar incluso la enfermedad, ¿no? Lo que pasa que en en un poco de los núcleos que motores que nos ha llevado a desarrollar nuestra estrategia, es que hemos visto que presenta una serie de limitaciones, ¿no? Que son, creemos que importantes. Por ejemplo, hemos visto que
Como bien comentaba Nicolás, esta terapia es solo funcional en los estados iniciales, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen estados más avanzados de la enfermedad y que no se podrían ver beneficiados por estas terapias. Además, que no existe un tratamiento único, ¿no? Como ha comentado Nicolás, estamos cerca de 300 genes y realmente habría que desarrollar una terapia específica para cada uno de estos genes, ¿no? Lo cual lo vemos como que está en camino y hay muchos ensayos en marcha y espero que se vayan desarrollando muchos, pero veo que hay mucho camino y que hay muchos pacientes que van a tener que esperar mucho tiempo para que su gen, ¿no?, de interés se vea, ¿no?, se vea beneficiado, ¿no?, por estas terapias. Esto, por supuesto, está asociado a grandes costos, ¿no?, para el sistema de la salud y para los pacientes. Y, y luego, pues hay casos un poco complejos de herencia dominante, donde no solo hay que sustituir el gen que está mal, sino que hay que de alguna manera silenciar, ¿no?, el gen que está afectado y eso complica un poco, ¿no?, el desarrollo de estas terapias a la clínica. Entonces, como bien ha comentado también Nicolás, hay una infinidad de rutas metabólicas que se ven afectadas por estas enfermedades, con lo cual nosotros queríamos desarrollar una estrategia terapéutica que fuera un poco independiente del gen afectado, ¿vale? Y también es verdad que nuestra estrategia no va a curar la enfermedad, que esto es un dato importante y no voy a tener que explicarlo ya mucho gracias a la introducción que ha hecho Nicolás. Entonces, nuestra estrategia es, como bien decía él, va dirigida a ralentizar o parar un poco el proceso de muerte de los fotorreceptores y creemos que es muy importante poder aumentar un poco, ¿no?, el espacio temporal en el que el paciente pueda tener cierta independencia visual. Esto por un lado, y por otro también puede permitir que mientras tanto se sigan desarrollando nuevas estrategias que en un futuro quizás con un poco de suerte se puedan aplicar en combinación, ¿no?, con nuestra estrategia y con otras, ¿no? O sea, mantener un poco la retina sana el mayor tiempo posible se podría decir que es igual el objetivo que estamos persiguiendo. Nosotros hemos utilizado entre los modelos que ha estado demostrando Nicolás el ratón RD10, que es un ratón que es muy representativo y es ampliamente utilizado, ¿no?, como modelo de retinosis pigmentaria autosómica recesiva. Está causada por mutaciones en el gen de la fosfodiesterasa específica de los fotorreceptores y básicamente una de las cosas que se ha visto en este modelo, pero lo que es importante para nuestra estrategia es que se ha visto que en casi todos los modelos ocurre que hay una desregulación de los niveles intracelulares de calcio, ¿vale? Que es un poco el objetivo que persigue un poco nuestra estrategia terapéutica, que es como mejorar un poco la desregulación de calcio que se ha visto que se produce dentro de los fotorreceptores, ¿vale? En esta retinosis, pero se ha visto también muchísimas, que es un poco lo que pensamos que puede estar, que puede ser beneficioso, ¿no? Que sirva para no solo este ratón, sino como que se vea que se puedan ver beneficiados otros tipos de genes. Aquí os pongo simplemente en este ratón lo que ocurre es que se produce una muerte temprana de los fotorreceptores, como podéis ver en estas cortes de retina, en el que en verde se marcan los fotorreceptores que están empezando el proceso de muerte celular, que se marcan en verde, y aquí se ve como en días 16, como se ve en esta imagen, se produce un inicio abrupto de la muerte de los fotorreceptores. Y os pongo esta imagen un poco porque quiero mostraros luego unas imágenes en las que hemos tenido ya unos resultados que hemos publicado hace poco en una revista muy importante del campo, en NIOPS, como hemos visto que hay una afección en la mejora de estos procesos de muerte, ¿vale?, que se producen en este ratón. Como comentaba Nicolás, la mayoría de estrategias terapéuticas hoy en día van encaminadas a la terapia génica, como se ve en este esquema, ¿vale? Y luego pues hay otro grupo de abordajes que están basados en moléculas de pequeño tamaño, como sería nuestro caso, dirigidos a estrategias neuroprotectoras. También hay terapias celulares, pero también son muy complicadas de llevar un poco a la clínica. Y bueno, está habiendo grandes avances, pero yo creo que ese es un campo que quizás faltan algunos años más. Y luego, bueno, hay otra serie de estrategias para silenciar un poco genes que se expresan mal o corregir, como comentaba Nicolás, con procesos un poco de edición génica, ¿no? Esta diapositiva la va a desarrollar luego Amalia, pero básicamente estamos planteando solo os voy a decir dos ventajas que pienso que tenemos con respecto a otros tratamientos. El primero ya os lo he dicho, que es potencialmente agnóstico al gen que esté implicado en la enfermedad. Y luego la gran ventaja y la gran novedad es que es un producto que, aplicado de manera tópica en el ojo, hemos visto que en especies de un tamaño relativamente grande, ya no solo en ratón, sino que lo hemos visto también en conejo y en cerdo, que son modelos ya con una anatomía ocular muy parecida a la humana, hemos visto que tiene llegada a la retina, que esto es algo que no es muy común, ¿no? Y esto ha sido gracias un poco a la gran aportación que han tenido el grupo de químicas en la UPV, ¿no? Y eso es uno de los puntos fuertes. Ah, a grandes rasgos, lo que está haciendo nuestra molécula es estabilizar
los niveles de calcio intracelular, porque se ha visto que en muchas de estas patologías oculares hay una especie de fuga de calcio que se produce a través de unos canales muy grandes de calcio que hay en la zona de la célula, que es el retículo endoplasmático. Se produce una especie de mal sellado de estos canales y se produce una especie de goteos. Sería como el equivalente a un grifo, a un tapón del lavabo que no está bien cerrado, y se produce un goteo constante de calcio. Este goteo constante degenera, o sea, redunda en una muerte de las células a largo plazo, ¿no? Cuando hay una desregulación crónica y un calcio elevado a lo largo de muchos años, se ha visto que esto está relacionado con muerte de los fotorreceptores, ¿no? Entonces, nos estamos basando en estudios previos en los que se vieron que estos canales están implicados en un tipo específico de distrofia hereditaria de la retina, que es la cromatopsia, y lo que hace nuestra molécula a grandes rasgos es hace que se pega a este gran canal, que es el canal de rianodina, que es el canal de calcio que os he comentado, y lo que hace es favorecer un giro específico que hace que se selle bien y que se produzca un buen sellado del canal y que se evite una fuga indeseada de los canales de calcio, produciendo una correcta homeostasis del calcio. A grandes rasgos sería un poco esta la principal estrategia de nuestra molécula, es estabilizar los canales de calcio, ¿vale? Para mejorar un poco el calcio intracelular. Esta es una imagen en la que aquí, bueno, se ve un poquito como en un canal cerrado el calcio solo está en un lado de la célula, pero no está en el otro. Cuando se produce un canal que es como con goteras, digamos, se produce una fuga indeseada del calcio hacia afuera, y esto es lo que hace que en una situación prolongada se acaben muriendo los fotorreceptores, ¿vale? En nuestra molécula, que estaría aquí en azul, lo que hace es un giro de una proteína que hace que se estabilice el canal de calcio y se produce un buen sellado del canal y se evita que haya la fuga de calcio que os comentaba antes, ¿vale? Esto es muy a grandes rasgos. Es un mecanismo de acción muy complejo y tenemos estudiantes ahora que están específicamente estudiando el mecanismo de acción en detalle, ¿vale? Pero bueno, esto es una cosa muy simplista y tenéis la publicación, quien quiera entrar más en detalles, que recientemente ha sido aceptada, ¿vale? Y dentro de poco estará publicada en la revista IOPS. Como os comentaba antes, una de las cosas que más nos ha gustado ver es que en la izquierda veis que hay unas secciones de fotorreceptores que se ven aquí en azul, los núcleos de los fotorreceptores en retinas de ratón de 14 días. Y como os comentaba antes, en las retinas de ratón de 16 días se produce un inicio de muerte de los fotorreceptores de manera un poco prematura, ¿no? En los ratones RD10, como veis en esta imagen en verde. Y los ratones que han sido tratados mediante gotas durante 11 días, hemos visto que hay una reducción drástica de la muerte de los fotorreceptores, como se ve en la imagen de la derecha. Se ve que hay muchos menos puntos verdes, que son las células que se están muriendo en la retina, ¿vale? Este ha sido uno de los grandes hallazgos que hemos tenido. Y luego, por supuesto, hemos visto que lo más importante también es poder cotejar si la retina tiene un mejor funcionamiento, ¿no? Tras recibir este molécula de pequeño tamaño. Y para ello hemos realizado electroretinogramas en los cuales podéis ver cómo en negro se produce aquí una señal de una célula, de una retina, perdona, de un ratón control. En azul, en rojo sería la respuesta del electroretinograma ante la luz de un ratón RD10 que no ha sido tratado más que con un vehículo que no contiene el medicamento. Y cuando se le aplica una gota al ojo durante 11 días, hemos visto que hay una mejora y una recuperación, no 100%, pero sí que se recupera hasta un 60% de la actividad eléctrica que se veía en los ratones wild type, ¿vale? Entonces hemos visto cómo hay una preservación también, cierta preservación de las capas de los fotorreceptores y de los procesos, algunas de las capas más externas de los fotorreceptores. Y lo más relevante es que hemos visto también que esto se traduce en una mejora funcional de la visión, ¿no? Es decir, la retina lo hemos comprobado que funciona mejor en los experimentos de electroretinograma, pero es importante ver que esto, como comentaba Nicolás, la señal que llega al cerebro también se ve mejorada, que eso es lo importante. La retina funciona mejor, pero esto se traduce en que los ratones ven más, porque no tiene por qué ser así, ¿eh? Y hemos visto que efectivamente en este vídeo que os lo he mostrado alguna vez, os lo vuelvo a poner aquí, ves cómo hay unos ratones sin tratamiento que su misión es llegar a unas plataformas que están aquí y que este ratón nada de manera un poco errática, porque el ratón es un ratón RD10 no tratado y que están muy ciegos en esta etapa, ¿no? Entonces, los ratones que tienen una mejor visión lo que hacen es poder identificar este patrón de líneas y alcanzar una plataforma para escapar de la... Y aquí veréis cómo este ratón que ha sido tratado enseguida es capaz de encontrar esta plataforma y escapar, ¿no? Os lo pongo otra vez aquí porque es muy rápido. Este ratón que ha sido tratado
que es uno de los mejores ejemplos también, he de decir, ¿eh? Pero es capaz de encontrar la vía de escape de la plataforma, ¿vale? O sea, que es una demostración funcional de que nuestro compuesto está funcionando bien, ¿vale? Y no quería tampoco prolongarme mucho más. Si tenéis cualquier duda, voy a estar encantadísimo de contestaros, tanto yo como Amalia, a la que le voy a dar paso ahora. Y aquí pongo una imagen de, bueno, del equipo, que estamos aquí, pues varios miembros, tanto de los laboratorios de Ainara Vallejo, que codirige algunas tesis doctorales conmigo, y varios miembros del equipo de Miramun Pharma junto con Adolfo, recientemente en la primera tesis que hemos dirigido como una tesis industrial con Miramun Pharma en la UPV y el Guipúzcoa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Javier, por esta explicación, ¿no? Que has conseguido trasladarnos un mecanismo tan complejo en algo que hemos podido comprender fácil y por este enfoque tan innovador de un tratamiento que si algún día es capaz de llegar a la clínica, encima nos lo podamos aplicar en gotas, ¿no? Eso sería un sueño para todas nosotros. Así que Gracias muchas gracias. a Bueno, vosotros. y ahora, para finalizar, vamos a escuchar a la doctora Amalia Capilla Villanueva. Es doctora en biología y es la CEO de Miramun Pharma, que, como comentaba Javier, es una spin-off de la UPV y de Bioguipúzcoa y está dedicada al desarrollo de medicamentos innovadores para enfermedades neurodegenerativas y raras. Tiene una trayectoria internacional en genética humana, medicina regenerativa y desarrollo de terapias avanzadas y ha trabajado en instituciones como la Universidad de Valencia, la Universidad de California y Boston University, así como en empresas de biotecnología tanto en Estados Unidos como España. En su ponencia, que se titula Del laboratorio a la vida real, desafíos en el desarrollo de nuevos tratamientos, nos va a dar una visión imprescindible de los retos de llevar la innovación científica a una práctica clínica. Pues cuando quieras, adelante, Amalia. Hola, muchas gracias por invitarme a este webinar y poder compartir con vosotros el trabajo que hacemos en Miramun Pharma, intentando trasladar todos estos hallazgos que se hacen en el laboratorio, pues, a la vida real y a lo que principalmente nos dedicamos las personas que trabajamos en biomedicina, que es el que nuestros estudios puedan llegar a los pacientes. Miramun Pharma fue fundada en 2019 por 10 científicos que han dedicado su vida al estudio de las enfermedades raras. De ahí a que nosotros nos guste poner las cebras, que es el símbolo de las enfermedades raras, en nuestras presentaciones, como símbolo de que nuestra misión es poder ayudar a todas aquellas personas que tienen una condición especial, una enfermedad diferente, de baja prevalencia, pero que al fin y al cabo pues, afecta a entre 1 y 5 de cada 10.000 personas en el mundo. Y además existen más de 8.000 enfermedades raras. Así que bueno, nosotros estamos muy comprometidos y sobre todo en abarcar nuestras tecnologías con la intención de poder frenar la degeneración de estas enfermedades. Estas enfermedades suelen tener síntomas devastadores y nuestra intención es poder desarrollar fármacos que frenen la sintomatología para que estas personas, los pacientes, podáis tener acceso y una ventana temporal más amplia para acceder a terapias avanzadas. No suelo empezar por esta diapositiva, pero bueno, hoy sí que me gustaría empezar hablando del equipo de Miramun Pharma para contar la historia. Sobre todo me ha llamado la atención lo que ha comentado el doctor Nicolás Cuenca, y es que realmente desde que se empieza una investigación hasta que llega al mercado o hasta que llega a los pacientes puede pasar casi 25 años. Y en nuestro caso, esperemos que no sea así, pero sí que me gustaría contar la historia de cómo nació Miramun. En nuestro caso, el doctor Adolfo López de Munain, que es el jefe de servicio de neurología del Hospital de Biodonostia y el director científico de Cibernet, en uno de sus estudios, él trabaja con muchas personas que tienen enfermedades neuromusculares, y en uno de sus estudios vio una sintomatología y una ruta celular implicada en la debilidad muscular. Y por primera vez le llamaron la atención estos receptores de reanodina que mencionaba antes el doctor Ruiz de Derra. Y bueno, vio que había una estrategia para tratar estos receptores con unas moléculas. Entonces
fue a su compañero y amigo, el doctor Jesús María Ipurúa, de la Universidad del País Vasco, que es catedrático de química orgánica, y le dijo: oye, Chus Mari, ¿crees que podríamos hacer estas moléculas de alguna manera para tratar a nuestros enfermos? Y Chus Mari, viendo la estructura química, le dijo: yo creo que te las puedo mejorar y las puedo hacer menos tóxicas. De ahí, la doctora Ainara Vallejo, una vez sintetizadas las moléculas, las pasó a colaboradores y estudiantes, y de ahí sale la tesis de Garasi Aldanondo en 2017. O sea, en 2017 ya se habían empezado estas investigaciones, y entonces Garasi desarrolla una tesis donde por primera vez es capaz de demostrar que estas moléculas diseñadas por el doctor Aizpurúa y pensadas por Adolfo López de Munain son capaces de mejorar el fenotipo o la patología de la distrofia muscular de Duchenne. Ahí nace Miramun Pharma, que se forma en 2019, y estas moléculas empiezan a repartirse a distintos científicos, incluso a nivel internacional del mundo, que tratan distintas enfermedades raras, y se empieza a distribuir para ver si son eficaces en distintos tipos de pacientes. La empresa, como acabo de decir, nace en 2019, y en el 2023-2024 nos hemos incorporado perfiles como Iciar Arechavala, que es directora financiera de la empresa; Ana Espinosa, que es doctora en neurociencias y ha desarrollado sus investigaciones también en San Diego, en el Instituto de Scripps, y es la directora de operaciones; y yo, que me uní en agosto de 2024 como directora ejecutiva para poder profesionalizar la empresa y pegar el acelerón para llegar cuanto antes a los pacientes. Además, la empresa cuenta con asesores científicos que son los cofundadores también, y que son expertos en distintas enfermedades que forman parte de nuestros programas. La doctora Virginia Arechavala ha desarrollado su carrera en Inglaterra y ahora ya está en Bilbao, en el Hospital de Cruces, y es experta en terapias avanzadas con oligos y en tratamientos especializados de enfermedades raras. El doctor Francisco Gilbea es nuestro director del programa de sistema nervioso central y utiliza nuestras moléculas para tratamientos como la esclerosis lateral amiotrófica. El doctor Javier Ruiz Ederra, que ya le conocen, y es nuestro director de oftalmología. Y el doctor José Ignacio Miranda, que es del equipo de Chus Mari Aizpurúa y es el que desarrolla toda la parte de química in silico. Como he mencionado antes, a la hora de sintetizar estas moléculas, lo que tuvimos que hacer fue primero desarrollarlas in silico, es decir, a nivel computacional. Se desarrollaron 37.200 estructuras, y de ahí se fueron filtrando según sus propiedades para poder ser sintetizadas, la estabilidad. Entonces se fueron disminuyendo los números desde 450 estructuras químicas a 141 que se pudieron sintetizar, y finalmente se desarrollaron 20 moléculas que fueron testadas, y de ahí encontramos 3 moléculas principales. MP004, que es la que nos está dando los mejores resultados en nuestro programa de oftalmología; MP001 para nuestro programa de músculo, para distrofias musculares; y MP010 para sistema nervioso central. Javi acaba de publicar, o va a publicar en estos días, los hallazgos con MP004 en ojo, pero la semana pasada tuvimos el honor de publicar nuestros resultados de MP010 en esclerosis lateral amiotrófica en la revista British Journal of Pharmacology, entonces demostrando que nuestras moléculas pues, están funcionando en modelos animales y tienen una trayectoria pues, prometedora. Además, cuando se desarrolla una investigación hay que proteger la propiedad intelectual. Entonces, el siguiente paso después de hacer todos estos experimentos en el laboratorio es patentarlos. Miramun Pharma tiene todas estas moléculas protegidas en 2 patentes. La primera protege todo lo que es la familia de moléculas para su aplicación en músculo y en sistema nervioso central, y nuestra segunda patente protege a nuestras moléculas para su aplicación en oftalmología.
Esto significa que a la hora de ponerlas en el mercado, el ser propietarios de la patente o de la licencia nos va a ayudar a trabajar con otros asociados o aliados como Big Pharma que nos van a ayudar a llevarlo a cabo para el mercado. Entonces, ahora mismo los resultados más prometedores y más avanzados que tenemos son en distrofías hereditarias de la retina y en particular en retinosis pigmentaria, que como ustedes ya saben, pues afecta a más de 2 millones de personas en el mundo y como hemos comentado antes, hay más de 250 genes implicados con la friolera de las 3.000 mutaciones que comentaba el doctor Cuenca, que pueden afectar de una manera o de otra a la muerte de los fotorreceptores en la retina. Esto conlleva un coste, solo en Estados Unidos se ha estimado que tiene un coste de 18,3 billones de dólares, que implica no solo un coste médico y de tratamientos para los pacientes o de intento de tratamiento para los pacientes, porque no hay una cura global, sino que además implica costes en los sistemas de dependencia, ¿no? Pues para aprender a leer en braille, a manejar el bastón para poder circular y ser independiente y a otros programas que se necesitan tener acceso para los pacientes. En el caso de la retinosis pigmentaria, la pérdida de visión progresiva es con un efecto túnel y en el que empieza con una ceguera nocturna y se va cerrando hasta que durante un proceso de 10-15 años pues se va apagando la luz y empieza pues desde la pediátrica avanzada hasta jóvenes adultos, pudiendo llegar a ser diagnosticada cerca de los 40 años. La ventaja aquí sería que en una familia en la que se conociera la mutación, pues en los hijos de esta familia pues ya podría rastrearse la mutación en el caso de conocerse y poder prestar más atención a estos niños para poderles dar una solución antes. Entonces, como les he comentado al principio, nuestra molécula MP004 lo que hace es disminuir o ralentizar la muerte de los fotorreceptores y así preservar la función de la retina y con ello la visión. Y nuestro objetivo principal es poder ampliar esa ventana temporal en la que se sabe que si un paciente va a tener una evolución durante 10-15 años, pues podamos retrasarla a 20 años o frenarla por completo para que los pacientes puedan tener acceso a terapias avanzadas. Y actualmente, como comentaba el doctor Cuenca, solo existe una opción en el mercado que es Luxturna y que solo puede dar cabida a un 1% de los pacientes. Y mencionaba que en España ha habido 30 pacientes tratados, cuando en verdad hay miles de personas afectadas por retinosis pigmentaria. El otro día me comentaba Arantxa que solo en Euskadi hay 800 personas afectadas con algún tipo de distrofia hereditaria de retina. Entonces, pues comparado con estas 30 personas que han tenido acceso al medicamento, pues vemos que hay muchísimo trabajo por hacer. Aquí les presento hasta ahora las soluciones que se están intentando dar en terapia génica, en terapia celular y en small molecules o moléculas farmacéuticas como MP004. Y el problema que está apareciendo es no solo que se puede dar acceso a muy pocos pacientes, sino que además pues, las terapias génicas tienen un elevado riesgo de toxicidad, porque sobre todo si el vehículo es un virus, aquellos pacientes que hayan tenido una infección previa con ese virus no van a poder tener acceso a la terapia. Son todo terapias que se hacen de manera inyectable, con lo cual el paciente no es autónomo, tiene que depender de un oftalmólogo que le haga la inyección y, por supuesto, en países en vías de desarrollo es inviable este tipo de terapias. Y luego el precio pues, ronda los $400.000 por ojo, con lo cual un sistema sanitario público no podría llevar a cabo el solucionar o aportar esta terapia a todos los pacientes que lo necesitan. Incluso en las small molecules hemos marcado en rojo aquellas que en verdad son reposicionamientos de otros fármacos, con lo cual esto significa que son medicamentos que eran para otras enfermedades, pero que han visto que tienen algún tipo de efecto beneficioso para retinopatías. Y entonces, ¿qué pasa? Que aunque sí que tengan beneficio, el efecto es muy moderado. Mientras que MP004 ha sido diseñada específicamente
para atravesar las 3 barreras que hace falta para llegar a los fotorreceptores. Es decir, es capaz de atravesar la barrera hematorretiniana y hemos comprobado que, conforme a lo que hay en otras publicaciones, nuestra eficacia sería de 2 órdenes de magnitud comparado con nuestros competidores. Y la estrategia, antes la ha comentado el doctor Ruiz, se basa en la estabilización de los canales. Para simplemente comentar que todas estas mutaciones que están sucediendo, las distintas mutaciones, al final la última causa que provocan es esta alteración del calcio, o por lo menos la mayoría de ellas. Y es lo que causa la muerte celular, y es por eso que si nosotros hacemos de cortafuegos en estos receptores y frenamos o ralentizamos el efecto del estrés oxidativo que causan estas mutaciones, ahí vamos a ser capaces de decir que tenemos un fármaco que es genéticamente agnóstico y que permitirá que, independientemente de la mutación que tengamos, como vamos a controlar los niveles de calcio, podremos evitar la muerte celular. Y además, como la síntesis ha sido de una manera tan selecta y tan estable, somos capaces de poder ponerla por colirio a temperatura ambiente y que tenga una elevada resistencia. Con esta molécula hemos demostrado, como comentaba Javier antes, que nuestros modelos animales en RD10, que es una de las mutaciones más agresivas, son capaces de mantener su actividad entre los fotorreceptores son capaces de mantener su actividad entre un 50 y un 70%. Y además MP004 disminuye significativamente la muerte celular, y es el panel que enseñaba antes Javier, en el que vemos lo que se llama el wild type, que es un ratón control, el ratón mutante. Esto es una técnica que se llama túnel y marca las células que se mueren en verde, y el ratón tratado con MP004, que tiene una disminución significativa de la muerte celular, demostrando así que un tratamiento con MP004 tiene una consecuencia fisiológica cuantificable y estadísticamente significativa y válida. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora con el desarrollo de nuestro fármaco y cuál es el camino que nos espera? Ahora mismo hemos conseguido la designación de medicamento huérfano tanto por la FDA en Estados Unidos como por la EMA en Europa. ¿Esto qué significa? Que al tener la designación de Orphan Drug, porque es para una enfermedad descrita como rara, vamos a tener unas oportunidades de reducir tiempos de llegar a mercado y unas ventajas a la hora de hacer todos los pasos regulatorios que se necesita para desarrollar un fármaco. Por otro lado, hemos sido capaces de escalar el producto en volúmenes industriales. Eso significa que podríamos producir una elevada cantidad para un gran número de pacientes de manera con un coste-efectividad significativo. También estamos empezando a preparar lo que va a ser el protocolo del ensayo clínico para empezar la fase 1, y ahora mismo nos falta el poder desarrollar esta escalada industrial en una empresa, lo que se llama una CRO, que es una empresa de manufactura independiente que tiene unos sellos, unos controles de calidad muy exhaustivos y unos sellos de calidad que hay que conseguir para poder desarrollar el fármaco. Tenemos que conseguir finalizar la toxicología farmacéutica, es decir, tenemos que demostrar que en animales modelo este fármaco va a ser seguro para poder pasar antes a humano, y luego tenemos que completar toda la documentación requerida o por la FDA o por la EMA para que acepten el que nuestros resultados en animales pasen a seres humanos. ¿Y cómo va a ser este proceso? Pues tal y como decía el doctor Cuenca, aquí pueden ver todos los años que esto puede costar, desde que se descubre el fármaco hasta que se llega a la fase 4, que es la fase de venta. Entonces, Miramon Pharma ahora mismo se encuentra terminando la preclínica regulatoria, que esperamos que termine en 2025, y esperaríamos empezar la fase 1 en 2026. La preclínica regulatoria consiste en modelos in vitro o in vivo, es decir, o células o animales, y tiene que asegurar la seguridad y la efectividad del fármaco. Además, tenemos que preparar la documentación y que sea aprobada por la FDA y la EMA, con lo cual ahí también dependemos de tiempos ajenos a la empresa. Van a ser tiempos pues, que estas oficinas
necesiten para evaluar nuestro proyecto. Después empieza lo que se llama la fase 1, que suele ser con voluntarios sanos, en la que se mirará la seguridad en estos voluntarios, las dosis que se pueden barajar para después los posteriores ensayos, y la farmacocinética y la farmacodinámica. Ahora hablaré un poquito más de ello. En la fase 2 ya se testará el fármaco con un número pequeño de pacientes para hacer unos pequeños, un inicio, ¿no?, de los ensayos de eficacia y ver realmente que los fármacos están realizando un efecto a corto o medio plazo. Y luego en la fase 3 se repetirá esta fase 2, pero con una población ya mucho mayor. Y en la fase 4 ya es el proceso de venta, de branding, se le pone el nombre al medicamento, se decide el precio que va a tener y sale a mercado. En la fase preclínica regulatoria, que es en la que nos encontramos ahora, nuestro objetivo va a ser demostrar la seguridad, si tiene efectos tóxicos, evaluar la eficacia inicial, y esto se hace con modelos como los que les presento aquí. Pueden ser en modelos celulares, en modelos animales, como en este caso que es un modelo de conejo, o en organoides de retina, como la foto que aparece aquí, que son los organoides, como comentaba el doctor Cuenca, pues son fruto de células humanas que se han diferenciado para producir el tejido que se desea, como es en este caso de retina. Y en ellos se pueden testar fármacos y podemos tener una idea o un modelo de cómo reaccionaría una célula humana, porque al fin y al cabo los modelos las fisiologías pueden ser diferentes entre los modelos. También vamos a decidir cuál va a ser la vía de administración óptima. Es decir, si nuestra intención es que sea colirio, pero si en fases animales, con experimentos animales, la eficacia te está diciendo que no va a ser suficiente, entonces la empresa tendría que pivotar a otro tipo de estrategia, como podría ser un device, una lentilla que liberara la molécula, o una inyección combinado nuestra molécula con otro tipo de biomaterial. Y en eso también estamos diseñando estrategias para estar preparados. Y luego, pues, preparar la documentación regulatoria. En la fase 1, lo que vamos a testar es la seguridad y la dosis que va a hacer falta para el medicamento. Entonces, tenemos que demostrar que el medicamento no tiene efectos secundarios, y además, como en este caso el medicamento, el colirio, sería aplicado prácticamente a diario de manera crónica, tiene que durar lo suficiente como para que podamos demostrar que tras meses de aplicación del colirio, la persona no va a sufrir ningún tipo de reacción adversa. También vamos a evaluar la vía de administración, cuál va a ser la más eficiente, oral, intravenosa o inyección, que esto, por ejemplo, sí que lo tenemos que tener en cuenta para el resto de moléculas con las que estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de MP004 ya hemos hecho estudios preliminares en los que hemos visto que en sangre se elimina muy rápidamente, con lo cual hay muy poco riesgo de que tenga toxicidad. Luego tenemos que demostrar cómo se absorbe en el cuerpo, si aparecen biomarcadores de hígado o de otros tejidos que nos indiquen que puede haber una toxicidad, y tenemos que saber cómo se metaboliza y cuánto tiempo tarda en desaparecer del organismo. Y luego, por otro lado, la farmacodinámica, que indica cómo actúa en el tratamiento. Aquí, en condiciones de enfermedades más comunes, estaríamos tratando de 20 a 100 voluntarios sanos. Sin embargo, por tratarse de enfermedades raras, podríamos estar hablando de entre 5 a 30 pacientes, y la duración estimamos que pudiera ser entre meses o como máximo un año, por aquello que he dicho de que tiene que ser un tratamiento prolongado. Y luego, a nivel de dosis, se harían escalados secuenciales o distintas dosis para ver cuál va a ser la dosis mínima o la dosis máxima. Y aquí es importante el poder empezar a detectar qué biomarcadores nos van a servir para identificar que el fármaco está teniendo algún tipo de reacción. En la fase 2 tenemos que evaluar eficacia y seguridad, pero esta vez con pacientes reales. Aquí ya tenemos que empezar a pensar en determinar cuál va a ser la mejor dosis para el paciente y en identificar esos efectos adversos si los hubiera.
Para ello se comparan con grupos de pacientes que están recibiendo un placebo o que están recibiendo un tratamiento que lo que se llama gold standard. Es decir, si existiera ya algún tipo de tratamiento para retinosis pigmentaria, pues tendríamos que compararlo para demostrar que el nuestro es mejor, que es más eficiente. Por ahora, como no hay una cura, pues probablemente lo compararemos con un placebo, pero todas estas cosas se tienen que ir pensando muy bien desde el momento en el que redactamos ese protocolo o ese protocolo clínico que van a necesitar para el reclutamiento de pacientes para tener en cuenta todos estos datos. Aquí estaríamos hablando de un número de pacientes inicial pequeño, entre 50 y 200 pacientes o entre 20 y 100 en el caso de enfermedades raras para hacer lo que se llama la prueba de concepto, y después la ampliaríamos en una fase que se llama 2B entre 100 o 500 pacientes para confirmar nuestra prueba de concepto y ya de ahí pasar a la fase 3. Esto podría durar entre 1 y 3 años con un coste máximo de hasta 50 millones de euros. Luego aquí sería importante el saber los resultados, ¿no? Y el identificar esos biomarcadores para saber que el paciente que ha recibido el placebo o el paciente que ha recibido el tratamiento, con esos biomarcadores vamos a poder demostrar que ha habido una mejora, porque evidentemente con nuestra molécula no vamos a revertir la enfermedad, pero de alguna manera tenemos que demostrar que está teniendo un efecto beneficioso. Y por último, hablaríamos de la fase 3, que es la de comparación con la población normal y la regulatoria. Aquí tendríamos que aumentar muchísimo el tamaño muestral para demostrar que sí que es compatible con el resto de pacientes y además teniendo en cuenta que esta variedad genética nos puede causar también variedad en los resultados, por eso es muy importante tener caracterizados a los pacientes previamente genéticamente para que los grupos sean homogéneos o que por lo menos a la hora de analizar los resultados podamos identificar esa variabilidad debido al background genético de las personas. Y luego también tenemos que hacerlo lo suficientemente largo para acabar detectando esos efectos adversos que fueran poco frecuentes, es decir, alargarlo lo suficiente para que asegurarnos que realmente no hay ningún tipo de efecto secundario. Y luego ya todo esto pasaría a la FDA y a la EMA para pedirles permiso para poder pasar a mercado. Aquí nos podríamos alargar de 3 a 5 años. El coste, dependiendo de lo que es la síntesis de la molécula, podría ser entre 50 o 500 millones de euros. Todos estos números, lejos de querer asustarles sobre el proceso, es simplemente para que seamos realistas y también agradecer todos estos fármacos que ya hay en el mercado, el nivel de exigencia que tenemos, que además es un nivel de exigencia que siempre es para proteger al paciente. Entonces, aunque hay que pasar por estos pasos, merece la pena porque solo los mejores fármacos llegarán realmente a donde tienen que llegar. Entonces, Amalia, vamos un poquito justitos de tiempo. No sé si te Vale. queda mucho porque ya vamos a Vale. andar siendo justos para las preguntas. Vale, pues ya no me queda mucho. En la fase 4 sería la comercialización, en la que se trata a muchos más pacientes y se ve la seguridad a largo plazo. Y luego, pues algunos desafíos que nos encontramos, como que, por ejemplo, a la hora de hacer un ensayo clínico, pues los fallos en los reclutamientos, pues que pues, al final se reclutan muchos menos de los que se necesitarían o hay muy poco porcentaje que consigue completar los estudios y eso hace falta, eso podría causar una alteración en los resultados. En el caso de Miramon Pharma, esta es la estructura que tendríamos pensada para llegar a mercado, pero en nuestro caso, como tenemos esta batería de moléculas, lo que queremos es poder licenciarlas a empresas farmacéuticas más grandes que puedan desarrollar estos pasos de manera más rápida.
Y después de todos estos pasos les vuelvo a enseñar el gráfico con el mercado y para que vean lo que están en fase 1, fase 2 y fase 3 y se hagan una idea de todo lo que han tenido que pasar y de toda la trayectoria que han tenido que seguir para llegar a donde están. Y aún así puede que caigan en una fase 3 después de haber hecho todo este recorrido y gastos. Y nada, por último, el decirles que en Miramoon Pharma estamos trabajando duro para ajustar los tiempos de las terapias génicas que cuestan tantísimo desarrollar y que esperamos que por nuestro coste-efectividad y por la regulatoria que tenemos, pues podamos dar solución a los pacientes que puedan alcanzar, que puedan frenar los síntomas para tener acceso a terapias avanzadas. Y ya está. Disculpad si se me ha ido el tiempo. Está muy Perdón. bien. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias por, bueno, pues por esta explicación que nos hace comprender, que nos preguntamos los pacientes muchas veces por qué tarda tanto en llegar la investigación, ¿no? Y por qué cuando hay tantos grupos investigando moléculas, luego los tratamientos no llegan, ¿no? Entonces, esta perspectiva, ¿no? De que es un camino largo y difícil, pues nos ayuda a comprenderlo y gracias también por la valentía, ¿no? De embarcaros en esta aventura bueno, que esperamos que vaya fenomenal porque eso será bueno para Miramoon y sobre todo bueno para nosotros. Así que bueno, ahora ya sí vamos a activar la posibilidad de que podáis poner en marcha los micros y si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la manita, que active el micro y igual, Laura, si te voy a dejar que regules toda esta parte, que vas a ver mejor las manos levantadas. Los micrófonos ya están habilitados, o sea que quien quiera puede quitarse el silencio, porque eso sí que no podemos hacerlo. De hecho, hay alguno ya que se está activando. Quien quiera hacer alguna pregunta, que active el teléfono o a través del chat y las vamos leyendo. Mientras tanto, y se anima la gente con las preguntas, yo sí que quería preguntaros una pregunta abierta un poco a los tres, ¿no? A veces los pacientes tenemos la sensación de que la investigación es algo ajeno, que no va con nosotros y que tampoco podemos hacer mucho más que esperar, ¿no? Y que poner la esperanza, pero yo creo que hay ejemplos y seguro que nos podéis explicar, ¿no? ¿Qué papel podemos tener también las personas afectadas, pues para estar a vuestro lado, para daros apoyo, para que podamos empujar también, ¿no? Nosotros, ¿qué papel podemos tener? Yo creo que el papel principal de los pacientes es a la hora de poder iniciar los ensayos clínicos, el estar muy coordinados con los médicos para que cuando se haga ese llamamiento a los pacientes enseguida se puedan agrupar y se puedan empezar a tratar. Es por eso el mejorar la comunicación entre investigación, empresa y pacientes para estar preparados para cuando toque el desarrollo. Y Javier, Nicolás, ¿queréis añadir algo? Nicolás, Nicolás está silenciado, creo, sí. Sí. Perdón. Sí. Sí. No, yo creo que hay varias formas de apoyar a todo esto. Por ejemplo, una de las primeras formas es que en esta charla hemos llegado, no sé, he visto 75 o incluso 78 personas, ¿no? Yo preguntaría si todas las personas, no sé si son todos afectados, pero la mayoría de las personas que nos están oyendo tiene su diagnóstico, la mayoría ha comunicado a alguna asociación para que esos datos se conozcan y lo puedan utilizar las farmacéuticas para algún posible tratamiento, porque todo eso es importante. Es importante el que, por ejemplo, una de estas grandes farmacéuticas para una mutación diga, pues en España hay 5, y a lo mejor hay 500. Si hubiera 500, el interés de esa farmacéutica por hacer un tratamiento de 500 pues sería mucho mayor que si no conoce los que hay, ¿no? Por lo tanto, Claro. el saber el diagnóstico y ponerlo en una base de datos es muy, muy importante, ¿no? Muy acertado, ¿no? Lo que dices ahí, y aprovecho para recordar a todo el mundo, ¿no? Que está ONERO, el Observatorio Nacional, precisamente Claro. haciendo esa labor, ¿no? Que Eso. la gente es importante que esté registrada, que piensan que, bueno, pues es un papel más, pero es que tiene su función.
A eso Sí. iba, hablar de Onero bueno, y por esa persona, saber qué mutación tiene, porque incluso saber un poquito más, pues si es mutación dominante, mutación recesiva, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y en el caso mío particular, y repito otra vez, el sentir el apoyo de una asociación como la vuestra, de Begisar en nuestro proyecto, pues es una motivación extra, es decir, una motivación y al mismo tiempo una responsabilidad, porque sabes que con esa aportación pues tienes que trabajar y que hay unas personas detrás que están esperando a obtener resultados, ¿no? Y eso es importante de la motivación, no solamente mía, sino de todas las personas que están trabajando en este proyecto, ¿no? Y eso yo creo que también es importante. Y por otra parte, que también es verdad que nosotros aprendemos también de los pacientes, ¿no? Yo he hecho algunos proyectos de investigación, algunos trabajos, los he hecho diciendo, oye, pues si me estás dando una información, ¿no? ¿Por qué no corroborarla cuando no se sabe nada de esto, ¿no? Y eso también es importante. La relación entre pacientes, investigadores, es súper importante en todo este proceso. Sí, yo suscribo un poco lo que se ha dicho, ¿eh? Muchas veces también nos hacéis ver los pacientes cosas que aparentemente igual no parecen importantes, pero para vosotros, para vuestro día a día es súper importante y esto no lo sabemos hasta que no hablamos con vosotros, ¿no? Entonces, el que nos ayudéis a hacer diseños de estudios en el que, por ejemplo, podemos desarrollar biomarcadores es súper importante, ¿no? Cosas así que en principio igual no tienen aparentemente tanto impacto, pero lo tienen, ¿no? En el fondo. Entonces, sí, yo creo que por ahí tenemos que Muchas colaborar. gracias. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí, Laura? No sé si antes ha habido una persona que ha levantado la mano, Andoni, si eso es el momento, puedes intervenir. ¿Se me oye? Mientras, sí, Sí. Bueno, mira, de antemano agradeceros a los tres vuestra participación y me gustaría preguntarle al señor Cuenca a ver si me podía comentar algo sobre la heterocigosis, ya que en mi análisis genético se comenta como que mi gen IMPC2 puede estar afectado por esta. Gracias. A ver, la heterocigosis no es ninguna patología. La heterocigosis es que, a ver, nosotros en nuestros cromosomas tenemos la información duplicada, ¿no? Hay 23 pares de cromosomas que unos vienen del padre y otros de la madre, pero la información es la misma. Tenemos un cromosoma número 1 que es un par que pues, son los dos iguales, pero la mutación puede estar en uno y no puede estar, y en el otro cromosoma es sano, y eso se llama heterocigosis. ¿Está? Y si estuviera la mutación en los dos, se llamaría homocigosis, ¿no? Y entonces eso es un poco la realidad, no es una enfermedad, ¿no? Efectivamente, efectivamente, ¿qué ocurre? Que muchas veces en algunas mutaciones, pues tienen que estar los dos alelos afectados para que se manifieste esa enfermedad. Y hay otras mutaciones que si están en heterocigosis, como un cromosoma funciona bien, aunque el otro esté mal, pues se lleva una función visual normal, ¿no? Sí, No sé si- solo me gustaría añadir una cosa que tiene relevancia, que en los últimos años se ha visto que hay un tipo de heterocigosis en concreto que se llama heterocigosis compuesta, que antes no se miraba con tanto quizás detalle. Y se ha visto que hay muchas de vuestras mutaciones están causadas por este tipo de heterocigosis, que es, como comentaba Nicolás, un alelo está afectado y el otro está sano, pero luego en otra zona del gen hay otra parte que está afectada, aunque sea otra región, pero que cuando los combinas se produce la enfermedad. Y esto ha sido más o menos algo más reciente de descubrir, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta muchas de estas variedades, ¿no? Que es complejo, pero se está viendo que tienen un impacto también las heterocigosis compuestas, ¿no? Para que os suene por si lo habéis oído. Que viene a ser como una como una homocigosis que comentaba Nicolás Cuenca, efectos del daño y tal cual. Luego también me gustaría mencionar que en heterocigosis es importante a la hora de
de la descendencia, porque tienes un 50% de probabilidades de que tu descendencia no herede la mutación y no tenga ningún problema en el futuro. Por eso es importante el poder diagnosticar de manera genética también para aquellas personas que quieran tener hijos y estar tranquilos de que no van a tener la patología. Muchas gracias. Muy bien. Veo que hay alguna Gracias, manita Antoni. levantada por ahí. Sí, tenemos a Miquel. Miquel, bye, adelante. No te escuchamos, tienes el micrófono, le has quitado el silencio, pero no se te escucha. No te escuchamos, Miquel, si no, igual si quieres escribir por el chat. Bueno, Miquel no está. No sé si mientras arreglan los problemas técnicos hay alguna otra pregunta por ahí. Bueno, desde el chat, desde luego, nos trasladan agradecimiento, que la sesión ha sido muy interesante y muy comprensible, desde luego. Y bueno, nos dicen, por ejemplo, Itzaso, enhorabuena y muchas gracias por esta reunión online muy interesante. Y Dania nos comenta también que ha estado muy bien y que ha podido entenderla. Jorge, muchísimas gracias también por las intervenciones y que ha estado muy bien. Daniela también nos comenta lo mismo. Sonia, gracias por vuestro trabajo. Y Miquel aquí nos ha dejado un mensaje. Quería saber si la ceolita puede ayudar a retrasar. ¿La? La ceolita, Ceolita. si he leído bien. Yo no sé lo que es la ceolita. Lo siento mucho. Pero Lo miramos, lo miramos, nos lo lo tenemos que apuntamos. mirar, pero no podemos saber todos los compuestos lo que son, la verdad. Miquel, déjanos un email y... La cámara hiperbárica ha mencionado. Ah, La cama hiperbárica Mm. o la ceolita, ¿no? Ceolita es un supongo. mineral que se usa para detoxificar también. Quería saber sobre el uso de la cámara hiperbárica. Ujú. Bueno, yo creo que, a ver, la cámara hiperbárica, yo creo que ha habido varios estudios y varios intentos de utilizar la cámara hiperbárica, pero yo nunca he visto que hayan habido resultados concluyentes, ¿no? Entonces, no sé el beneficio que pueda, eso es mi opinión personal, ¿no? No sé mucho, pero sé que se han hecho estudios pero nunca se han concluido de que sea, de que se esté funcionando bien. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo creo que es una enfermedad progresiva, ¿no? Y efectivamente todo lo relacionado con la vascularización, con el oxígeno, es muy importante. Dentro de lo que son las distrofias retinianas hay una degeneración de los vasos, ¿no? Y esa degeneración de los vasos hay un aporte de oxígeno, etcétera, etcétera, que está en relación. Pero las conclusiones que se han llevado en estos estudios, la verdad es que si los ha habido, yo no los conozco y no he visto que digan, es algo que se ponga en la clínica diaria para el tratamiento de todo el mundo, ¿no? Aunque sé que hay gente que lo está haciendo, pero no tengo datos para decir esto funciona y adelante. Muy bien. Sí, Gracias, con gracias, respecto, Nicolás. sí, yo tampoco tengo mucho conocimiento en ese tema. Con respecto a la pregunta que plantea otro participante, es con respecto a ¿cada cuánto consideran hacer test genético? ¿Vale? Esta es una pregunta interesante. Los test genéticos es verdad que está habiendo una evolución muy, muy rápida, ¿no? Entonces, mi consejo sería, hay que hacerse un primer test y si tú lo haces hoy en día, lo interesante sería hacer un test de gran alcance, del tipo del genoma, que te hagan un estudio del genoma completo, lo que se llama un genoma completo, enterarte de qué tipo de estudio te están haciendo. Si se trata de un estudio de genoma completo, pueden no tener un resultado concluyente, pero lo bueno es que tienen identificado ya
todo el genoma y tarde o temprano es más probable que puedan encontrar tu causa, que no siempre es así tampoco. Entonces, si ya te han hecho un test hace unos años, puede que esta tecnología aún no estuviera suficientemente avanzada y te hubieran hecho quizás un panel de genes que es mucho menos exhaustivo, y quizás sería momento de preguntar a tu oftalmólogo si te puede informar sobre qué tipo de test te han hecho, y si te han hecho un test de paneles o un test que no sea de genoma completo, yo sí que me haría un nuevo test ahora mismo y que te hagan ese estudio, porque es verdad que aún así es probable que haya zonas aún que haya ciertas limitaciones, ¿no? Relacionadas sobre todo con lo grande que es el genoma y con que es una secuencia que produce cortes del genoma que a veces no sirven para encontrar bien las mutaciones, ¿no? Se está desarrollando ahora unas tecnologías de secuencias más largas y quizás esa podría ser en un futuro un segundo test, pero yo ahora mismo lo que haría es ver al oftalmólogo qué tipo de test me han hecho. Si no me han hecho un genoma completo, yo intentaría solicitar que se me haga un genoma completo. Muy bien, gracias Javier. Veo por aquí una pregunta también de Ana. Gracias, que Arantxa, sí, la tenía pendiente. la tenías, vale, léela tú si quieres, que la vas a leer mejor. Es que me acabo de dar cuenta. Ana, optometrista, nos comenta a ver si el grupo control podría ser la OCT del propio paciente antes de recibir el TTO. Lo digo por comparar evolución antes-después del fármaco y valorar eficacia del fármaco y así facilitar grupo control si es el mismo paciente. Ujú. Sí, de ahí la importancia de los biomarcadores, el que el médico tenga, pero primero hay que saber cuál va a ser el biomarcador que va a ser identificativo de esa mejora, ¿no? Que esos son los nuevos estudios que están haciendo ahora en el laboratorio del doctor Ruiz. Si el médico se involucra y sabe de esos biomarcadores y los registra antes de que se empiece el tratamiento. De todas formas, cuando se diseña un protocolo, se establecen estos pasos de antes del tratamiento, tomar la muestra y después. Ahí sí que es crítico para demostrar la eficacia, como esta persona indica. Sí. Yo tengo una pregunta para Amalia. A ver, al ser medicamento huérfano, ¿no podéis hacer un estudio de fase 1 y 2 junta? Pues es una cosa que en verdad sí que estamos intentando hacer para cortar tiempos, pero el que te dejen en fase 1 tratar con pacientes solo es para aquellas enfermedades en las que realmente los síntomas son... No puede, o sea, los síntomas es imposible compararlo con una persona control. No sé si me explico. Tienen que ser enfermedades tan concretas o tan raras que luego no sea posible el hacer esa comparación con una población sana. Porque en el caso... Pero medicamento huérfano cumple esa... Pero la enfermedad no. Por ejemplo, si utilizáramos nuestra molécula para Duchenne o para distrofa miotónica, probablemente podríamos hacer esa fase 1 directamente en pacientes. Pero en una retinosis pigmentaria no, porque yo sí que he visto, bueno, en Clinical Trial fase 1 y 2 por ejemplo, de terapia génica sí que se hace. Claro, porque la terapia génica no puedes hacerla en pacientes sanos por el coste, por lo que implica, ¿no? Pero aquí como es un colirio que es relativamente sencillo de aplicar y de producir, ahí sí que lo puedes hacer. Y entonces en terapia génica pues sería una fase 1B. Claro. Vale, gracias. Tenemos más preguntas por el chat, ¿verdad, Laura? Cris nos comenta, muchas gracias por la información y su tiempo a los ponentes. ¿Pasarán la charla para escucharla más detenidamente? De hecho, la charla la estamos grabando y tras la edición, si todo sale bien, la subiremos a nuestras redes. Aprovechamos para decir que nuestras redes son Retina Euskadi Begisare, en Twitter, en Instagram, bueno, Twitter ya no, Barkatu, en Instagram, en YouTube, etcétera. Y luego, además, en los próximos días aprovecho también a comentar que os enviaremos un breve email con una encuesta de valoración, que agradecemos mucho si tenéis unos minutos para poder rellenarla. Después, a ver si no me salto ninguna. Miquel nos comenta, en el caso de que mi gen sea desconocido, ¿el test de genoma podría ayudar a buscar el gen?
Sí, bueno, yo creo que eso más o menos lo hemos contestado un poco en la pregunta Sí, eso yo anterior, creo ¿no? que Sí, sí. sería quizás ahora mismo la aproximación más interesante, a estudiar el genoma completo. Que, de nuevo, quiero insistir en esto, que sigue habiendo en torno a un 40%, 30-40% de casos que no se resuelven, ¿eh? O sea, porque hay limitaciones aún. Entonces, bueno, yo creo que se están solventando, pero al igual que en el tema de los tratamientos, en el diagnóstico también sigue habiendo muchísimas limitaciones y es muy complejo. Pero sí, yo creo que sería el test ahora mismo de referencia hoy en día, como el inicio. Es Vale, por aquí. importante. Sí, perdona, Perdón, Mali. es importante también que para aquellos pacientes en los que el gen no se haya localizado aún, eh, que, pues que el médico tenga registrado a qué edad debutaron, por ejemplo, porque se pueden llegar a encontrar al cabo conforme vas aumentando tu cohorte de pacientes, puedes llegar a encontrar coincidencias que, por ejemplo, si fuera el caso de pacientes que debutan muy tarde, como ha comentado el doctor Cuenca, del efecto de la microbiota en el proceso de la enfermedad. Aquí podríamos estar hablando, pero no, o sea, es solo una idea, no lo he estudiado aún, de causas epigenéticas que puedan dar lugar, originar la enfermedad o potenciarlo, o a lo mejor una persona que tiene un polimorfismo que a lo mejor no desencadena la enfermedad, pero con un factor externo que modifica la expresión de los genes, pues debutará. Entonces, es muy importante que los científicos, los genetistas y los médicos trabajen conjuntamente para saber qué tipo de información van a poder conseguir del paciente, qué tipo de información habría que preguntarles, hacer su árbol genealógico, el pedigrí, para ir viendo esa transmisión a lo largo de la familia para ver pues, la agresividad, ¿no? de los pacientes, y luego eso ayudaría a que en un ensayo clínico a lo mejor genéticamente no tienes identificado al paciente, pero lo puedes meter dentro de un grupo porque sabes que se comporta como otros pacientes que sí que tienen un diagnóstico genético. Al hilo de lo que dices de la microbiota, nos pregunta por aquí Sonia, que dada la importancia de la microbiota, que ha comentado antes también el doctor Cuenca, si sería conveniente la suplementación con pre y probióticos y si hay estudios. A ver, nosotros, los estudios que hemos hecho en ratones, sabemos que hay ratones, hemos hecho varios estudios. Un estudio es que ratones con retinosis y ratones sin retinosis, hemos comparado la microbiota y es diferente. Los ratones con retinosis tienen bacterias proinflamatorias. También otro estudio que hemos hecho y hemos publicado también es que ratones con retinosis que le demos una dieta grasa, ¿no? Lo que ha ocurrido es que pierden visión antes y tienen una microbiota proinflamatoria, ¿vale? También hemos hecho estudios en la familia de Cantabria, ¿no? Que tienen 60 pacientes ahora, y hemos visto que hay una diferencia de microbiota entre el afectado y su pareja, porque estamos comparando esa población entre el afectado y su pareja. Las personas que tienen retinosis tienen una microbiota diferente. ¿Cuál es el problema? El problema está en que saber qué probiótico específico, ¿no?, hay que darle a cada uno de los pacientes, de momento es muy complicado. Se necesitan más estudios para decir tal probiótico o tal bacteria es importante para la regulación y para quitar las bacterias proinflamatorias y quedarse con las bacterias antiinflamatorias, ¿no? Pero es una ciencia que se está desarrollando actualmente. Yo creo que llegaremos a un punto que conoceremos todo eso, pero ante ese desconocimiento, ¿no? Lo que he dicho antes, que una dieta grasa está comprobado que verduras, vegetales, etcétera, favorecen las bacterias buenas, entre comillas, las antiinflamatorias. Y una dieta rica en grasas, etcétera, etcétera, pues todo lo contrario. Comentamos las bacterias proinflamatorias.
Gracias, Nicolás. Bueno, para no alargarnos mucho, hay un par de preguntas más, pero bueno, vamos a cerrar igual con la última, que ya es tarde, yo creo que para todos. Nos pregunta Gustavo si podríais comentar si tenéis información sobre el NAC, sobre la N-acetilcisteína, si es complementaria o sería competencia del MP004, y lo mismo sobre la metformina para el STATCAR. A ver, el NAC, hay un estudio ya, un ensayo clínico del NAC, en el cual estamos, en humanos, el cual estamos esperando cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, creo que no ha salido todavía. No sé si, Arantxa, tú lo has visto recientemente, pero creo que No, todavía está en fase 3, pero está en fase todavía 3. sí. Entonces, hay que esperar en ese estudio. Parece que los resultados que hay en animales son bastante aceptables. Nosotros lo hemos probado en los animales el ratón que hemos desarrollado con la mutación de la periferina y bueno, nos falta por analizar estadísticamente algunos casos. ¿Por qué? Porque es una mutación lenta que son, bueno, se manifiesta sobre todo a los 6 meses y luego a los 9 meses y estamos obteniendo las últimas camadas y los resultados preliminares parece que sí dan buenos resultados. Pero claro, esto es lo que pasa con animales, pero lo que pasa con animales luego no pasa en humanos. Por lo tanto, yo lo que diría es que hay que esperarse a los resultados del ensayo clínico y al desarrollo de ese fármaco en el mercado para que tu oftalmólogo te lo pueda recetar. También me gustaría añadir a esto que, bueno, en el caso del NAC, la metformina, como he mencionado antes, son reposicionamiento de fármacos, con lo cual ya tienen resultados previos de seguridad y de no toxicidad. En el caso de MP004, ha sido diseñada por molecular docking, que se llama, que es decir, que in silico o en el ordenador tú puedes detectar específicamente a qué se va a unir. Y MP004 es muy específica para unirse a FKBP12. ¿Qué significa esto? Que la especificidad que tiene junto con la baja toxicidad que hemos visto, pensamos que podría hacerle compatible con otros tratamientos y que no habría interacción, porque el target que tiene, la diana que tiene es muy específica y no es la misma diana que para los otros tratamientos. Y de hecho, nosotros cuando hablamos de competencia, en verdad no nos gusta llamarlos competidores porque lo que esperamos es que nuestra molécula pueda reforzar el efecto de otras terapias. Eso es. Yo completamente de acuerdo, suscribo todo esto. Creemos que es una enfermedad claramente multifactorial y creemos que, por tanto, tendrá que ser abordada con múltiples abordajes. Yo eso lo tengo muy claro y todo el mundo yo creo que lo piensa, ¿no? Pensar que nuestra molécula va a servir para todo y va a ser la única y da igual es un poco insensato. Entonces yo creo que tiene que acabar esto en una especie de eso, de complementariedad, ¿no? Pues fenomenal. Yo creo que podemos ir dando cierre a esta sesión que ha sido interesantísima. De verdad hemos visto terapias innovadoras, ¿no? Y que espero que el eslogan o el título que le hemos puesto al webinar algún día se haga realidad, nos permitan llegar con vista al futuro. Hemos tenido este espacio para aprender, para poder compartir y para poder reforzar también la esperanza que tenemos puesta en la ciencia, ¿no? Y en la investigación, que es donde vamos a encontrar algún día por fin un tratamiento. Así nada, quiero agradeceros nuevamente a los tres por vuestro tiempo, por vuestra generosidad y a todas las personas que nos habéis acompañado hoy en esta webinar. Buenas noches y un saludo para todas y para todos. Muchas gracias a vosotros. Por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ya está, Laura, yo creo que ya podemos parar de grabar, ¿no? Sí, Sí, ya la tengo gente ya la grabación. se empieza a salir. Bye.